Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Guido Mesina, este podcast se llama Shenga y bueno, espero que les guste y que lo escuchen. Bueno, ¿cómo están? Probablemente si entraste a escuchar este podcast ahora es porque o tenías curiosidad de saber de qué se trataba el capítulo nuevo o porque estás recontra en una. ¿Quién no estuvo recontra en una? Así que ¿quién soy para juzgarte? Pero como todos estuvimos recontra en una alguna vez, me gustaría armar una especie de kit de emergencia. Para cuando uno necesita un shot de algo que lo reubique un poco en la realidad, porque a veces cuando pasan estas cosas, que algo se termina, o algo está por terminarse, o algo está medio inconcluso, no sabemos para dónde salir disparados. No es que yo tenga la respuesta tampoco, porque en el momento en el que a mí me vuelva a pasar, yo voy a estar totalmente perdido, porque un poco de eso se trata, lamentablemente. Pero por lo menos acercarles una guía que me sirve a mí cuando estoy en esas situaciones para reubicarme un poco y recordar dónde estoy parado y por qué se toman las decisiones que se toman y en cierto modo para relajar un poco la cabeza en la medida de lo posible porque no dejan de ser situaciones bastante caóticas. El kit lo separé en varias partes, así no se hacía un choclazo de media hora, pero bueno, vayan escuchándolo y si les sirve después me comentan qué onda. Vamos a empezar por el principio del fin, o sea, vamos a ir directo a lo que molesta. Porque un día la cosa deja de darse como se venía dando. Y no es cosa de un día, es cosa de unas semanas o de unos meses o a veces de unos años. Se cruzan miradas y aunque uno de los dos haga lo posible por hacer de cuenta que eso no está pasando, está pasando. Donde antes había cosa romántica que fluía, ahora hay un caudal de amor estancado que empieza a juntar sus primeros hongos y a veces uno termina desestancando el caudal por los dos. Pero los dos querían desestancarlo urgente y solo uno tuvo el coraje de meter el palito y sacar la mugre que no dejaba fluir la cosa. Y a veces en ese fluir uno sigue recorrido, como esas hojitas caídas en los cordones de la calle durante una lluvia que quedan aferradas entre sí, aunque la corriente de agua insiste con llevárselas al desagüe. Y a veces una se suelta, se aleja, se va con la corriente y se va, y se va, y se va, se aleja. A veces es uno el que se aleja por los dos. Y el día después tiene el mismo color que levantarse de una siesta en el silencio. No pasa nada. Nada de lo que pasaba, que eso es mucho decir, para un humano como nosotros que se acostumbra a lo que tiene en el día a día, y de pronto ya no está ahí. Y uno empieza a rellenar las horas con las cosas que hacía y se las contaba al otro, pero ahora sin contarlas. Ahora uno mira una serie y se ríe en silencio. Ahora uno mira memes y no los manda. Ahora uno se pone a cocinar la comida que comían juntos y no le manda fotos al otro. Ahora uno vuelve a vivir de vuelta para uno y solo para uno. Y en los huecos en donde uno tiene el impulso de contactar, recuerda bien lo que pasó y se pregunta si fue para tanto, si no había otra manera, si no había una solución distinta, si hubiese hecho más, si hubiese hecho menos, si hubiese hecho distinto. Y todos los escenarios alternativos se vuelven reales. Como que parece que, según nuestro sumario de fantasías, elegimos la peor opción que teníamos disponible. Parece que no aguantamos los trapos del amor cuando la cosa se empezó a complicar. Parece que podríamos haber aguantado una más e intentar recuperar lo que nos unió. Parece que la hicimos mal, ¿no? En un punto parece que elegimos la opción más fácil y la hicimos mal. Y acá es donde suena el primer timbre que nos saca el recreo a respirar. Cuando se termina o cuando todo lleva a un cierre, hay un momento en los días después que uno se pregunta todo esto. Si las cosas no se podrían haber hecho mejor para que siga avanzando. Pero posiblemente todo lo que estuvo al alcance de los dos cuando la cosa estaba mal, fue hecho, analizado, reanalizado, charlado, intentado. Y a veces, y aunque cueste volver a reafirmar la conclusión, haberle dado un cierre es haber resuelto de la mejor manera posible una inconcordancia que no estaba llegando a ningún puerto en el cual pudieran verse juntos y felices. Hay que tener en claro que la gente se transforma, que ni el otro ni yo somos los mismos que se encontraron hace 5 meses, 2 años o 5 años, y que las experiencias gigantes, y las microexperiencias a mi parecer también, nos van golpeando y moldeando con distintas herramientas. Y aún una misma experiencia nos moldea distintos porque traemos distinta información sobre cómo interiorizar esa experiencia. El tiempo pasa
Y nos acostumbramos tanto a tener lo que tenemos que rara vez hacemos el ejercicio de intentar encajarnos nuevamente como las piezas que fuimos, para ver, al menos, si todavía estamos compartiendo los mismos espacios que queríamos compartir al principio. Ya ni siquiera es la búsqueda de que seamos los mismos. Una búsqueda más sincera es aceptar que cambiamos y que es un buen momento para ver si cambiamos y seguimos en la misma dirección. Y a veces ese mensaje que queda en offside en los días posteriores es un manotazo de ahogado por recuperar la cotidianeidad, pero no el vínculo que se tenía. Es importante recordar cuando esas cosas empiezan a aparecer el por qué se terminó, por qué nos alejamos, por qué llegamos a la decisión de firmar el contrato de cierre, por qué creíamos que era la mejor decisión que podíamos tomar. Y una buena manera de recapitular si la decisión fue la más correcta es pensar si lo que nos llevó a tomar la decisión sigue vigente en el otro o no. Es decir, si la cosa se termina porque se perdió la confianza, un buen ejercicio antes de mandar cualquier mensajito es pensar si eso se recuperó o si sigue perdido. O si se terminó el amor y uno intenta volver a tener contacto con la otra persona en la inmediatez, pensar si hay algo concreto que reavivó esa llama o esas ganas de seguir acompañándose, o es un manotazo desesperado por recuperar cotidianeidad y no vínculo. Y el paso del tiempo determina la revalidación de la decisión o la necesidad de una revisión de términos. ¿Qué quiero decir? Es un gran cliché hablar de que el tiempo acomoda las cosas, pero yo creo que no es solo el tiempo, es el tiempo aparejado de experiencias. Porque si estamos 24/7 en el mood, pensar, y la cabeza no tiene un espacio para generar alguna conexión nueva, nos vamos a quedar viviendo en lo poco que queda de las conexiones viejas. Y a medida la vida avanza, empezamos a entender desde otra perspectiva si lo que se decidió era lo mejor o no. Por eso creo que cualquier impulso que no haya sido atravesado por una buena oleada de tiempo es un manotazo desesperado por recuperar algo de lo cual, básicamente y por algún motivo, necesitábamos liberar. Bueno, a todo o nada el capitulito de hoy, ¿eh? Como que no dejé nada liberado a la imaginación, ¿no? Una patada dolía menos, mi rey. No, yo creo que armo básicamente este capítulo para eso que dije al principio, reorientar si alguno está en esta situación o alguna está en esta situación, y les digo lo que a mí me sirve. Lo que a mí me sirve cuando atravieso esos momentos, les digo básicamente los puntos que a mí me sirve recordar cuando me siento medio perdido, cuando me empieza a agarrar la nostalgia y todo eso, como para ponerle un freno y decir, bueno, pará, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tenés este impulso? ¿Qué querés lograr con este impulso? Y si realmente querés lograr lo que podés llegar a lograr con ese impulso, que no es poco pensar esas cosas. Bueno, les mando un beso grande, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulito de Jenga. Bye.